rural de Azapa, de la región de Arica, Parinacota. Eso, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Zenet, bienvenida. Don Luis Castro. Don Luis estaba conectado, pero tenía problemas de audio. Perfecto. Tania Martínez Borges. ¿No la tenemos tampoco? Sergio, te doy la palabra. Bienvenido para que te presentes. Marri. Pupeñi, Pulamien, Cahuenui, Inche Sergio Caniuqueo Piñén. Buenas tardes, le agradezco la invitación. Bueno, mi nombre es Sergio Caniuqueo, trabajo de hace mucho tiempo con comunidades mapuche, tanto como docente como consultor en programas territoriales. Así que, bueno, ahí tengo un lazo muy estrecho con el tema que hoy día vamos a tratar. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a iniciar este diálogo de pueblos con la intervención de Asenet. Tiene 15 minutos para que nos pueda contar su presentación, mostrar su presentación. Asenet. Sí, bueno, yo le había pedido a Gabriel que me hiciera una presentación a modo de mostrarle algunas fotos, diapositivas de nuestro pueblo afrodescendiente, pueblo tribal afrodescendiente chileno, ¿no? Porque mucho en las regiones de Chile, la gran mayoría no identifica al pueblo afrodescendiente. Y eso lo hemos venido constatando a través de los años, y sobre todo ahora que estamos en una nueva etapa de la Convención Constitucional, por ejemplo, de lo que se está haciendo, y nosotros no tenemos representación allí. Se nos negó un escaño reservado también, aludiendo desde las mismas autoridades de que nosotros no teníamos ese derecho. Les cuento que nosotros ya somos un pueblo reconocido bajo la ley 21.151, y la historia de nuestro pueblo tiene que ver con las personas africanas que fueron traídas desde el continente africano a las Américas y el Caribe en calidad de esclavizadas. Las fuentes históricas dicen que más de 15 millones de personas fueron sacadas de sus pueblos de origen y traídas en calidad de esclavizados a las Américas y al Caribe. Bueno, después entre el siglo XVI y XIX, entonces, hay un proceso que le llamamos la trata transatlántica de esclavos, donde incluso se crearon leyes y se entregaron licencias a los países que comercializaron con personas y traídas a distintos lugares que hoy ya somos como lo que es el territorio nacional, o Perú también, que para acá por el norte de Chile. Ya nuestra presencia, sí, nuestra presencia está antes, también somos preexistentes a la formación de los Estados-nación. Asenet, disculpa, ¿se ve la presentación? ¿Sí? ¿La puedes ver? Sí, estoy viendo, hablando de lo que fue la esclavitud primero, y ahora voy a pasar a hablar de lo que fue la chilenización, sobre todo en el norte, donde me encuentro ahora. Y estos son revistas de la época, como la revista Sucesos y Zigzag, que después del periodo de la Guerra del Pacífico, y Chile entonces inicia una estrategia de inferiorizar y ridiculizar a las personas que estaban en esta región, sobre todo a las personas de origen africano o descendientes de africano,
o simplemente negros y negras. Y es así como les muestro cómo se caracteriza al negro, un hombre flojo, sentado afirmado en un árbol sin hacer nada. Se les trató de flojos, de llorones, de personas no dignas. Acá también hay una gráfica donde muestra Chile, o un niño rubio, bien vestido, y atrás está el tío Sam, que es Estados Unidos, que iba a ser un árbitro, ¿no? Para dirimir si Arica era de Perú o de Chile. Y muestra entonces a Bolivia representado en una mujer indígena con trenzas, y al negro con un pantaloncillo apenas cubierto donde dice Perú, con el pelo ensortijado, ridículamente dibujado, y a un niño de muy buena presentación. Y que quiere decir que aún con las manos atadas, Chile era superior a Perú y a Bolivia. Eso quiere decir entonces esta caricatura. La siguiente gráfica también, bueno, no se ve bien, pero también a los niños se les ridiculiza y se les muestra como niños haraposos, muchos delgados, desnutridos, en fin. Eso tuvo que ver entonces con el periodo de chilenización que le llamamos, y fue ahí que muchos de nosotros y nosotras, y yo entre los cuales me cuento, después a una edad entre la adolescencia y la juventud, no queríamos autorreconocernos descendientes de africanos y africanas. Por esto mismo, porque fuimos mal mirados dentro de la sociedad chilena, o de la sociedad de Chile, y sobre todo en la región de Arica, ¿no? De todas maneras, igual, las personas, las familias, siguieron el transcurso de sus vidas. Después, cuando ya Arica pertenece a Chile, siguieron en sus formas de vida, sus costumbres, las tradiciones, aunque fueron prohibidas ciertas expresiones culturales. Las personas, las familias que conformaron verdaderas comunidades, sobre todo en el Valle de Azapa, continuaron sí escondiendo muchas veces su propia identidad. Algunos no, pero personas como yo sí tuvimos que recurrir a la negación para poder salir adelante e insertarnos en una sociedad racista y clasista también. Eso fue una época muy, muy dolorosa y triste, ¿no? Que a mí me tocó vivirla, y como a mí muchas personas, sobre todo mujeres, dejando de lado nuestras formas de ser, o negarnos como personas, negar esa identidad que era tan importante y que hoy reconozco que es demasiado importante también para poder asumir en la vida un rol con pertenencia. Bueno, después de todas estas épocas, el año 2000, acá se inicia una agenda, ¿no?, de empezar a buscar el reconocimiento, una agenda pública, que la inician, como es sabido ya, la alcaldesa Sonia Salgado y su hermana Marta. Ellas son las que abren entonces las instancias, y comenzamos un trabajo social, cultural y político con miras al reconocimiento. Bueno, acá hay unas fotos de mujeres, ¿no? De mujeres que fueron muy importantes dentro de las comunidades, por sus saberes, por su sabiduría, por lo que entregaron a las familias que siguieron en forma rutinaria, pero sí entregando a través de esas formas de vida muchos valores, resaltando una cultura oculta, pero igual ellas lo fueron, porque ellas tuvieron algo que tiene que ver con
con la descendencia de africanos, que es la oralidad. A través de la oralidad nos fueron traspasando las historias y la memoria también. Bueno, aquí la primera es mi madre. Cada vez que la veo me emociono mucho. Después sigue la señora Rosa Huiza, una mujer multifacética que mostró el arte de la totora, hasta Francia fue. Una mujer muy religiosa, artesana, muy importante también para nosotras como referentes en la lucha que hoy llevamos. Después está la señora Julia Corbacho también, una mujer legendaria que vivió hasta los 108 años en el Valle de Azapa, formadora de una gran familia, que hemos seguido conectados, ¿no?, a lo que ellas nos entregaron y nos dejaron como mujeres. No sé si tiene más diapositiva. Bueno, y continuar hablando de lo que fue entonces este proceso que hasta hoy estamos trabajando, mujeres y hombres. Bueno, ahí hay una foto donde estamos trabajando justamente el arte de la totora, de lo que nos entregaron estas mujeres como Rosa Huiza, por ejemplo. Acá hay la señora Ana Corbacho, familia de Julia Corbacho, una mujer mayor, que son muy valoradas dentro de las comunidades y de nuestras organizaciones sociales y culturales también, porque vuelvo a repetir, porque ellas son grandes referentes, porque ellas nos han legado la historia, la memoria, la cultura, los valores, todo lo que somos hoy se lo debemos a las mujeres mayores, que a través de la oralidad nunca perdieron ese contacto con lo que es la afrodescendencia, ¿no? Y atrás también se ve chiquitito al San Martín de Porres, también fue prohibido en la época de chilenización, y las familias lo tenían así en chiquitito, escondido en sus hogares, porque también ellas eran mujeres muy religiosas y espirituales. Y el San Martín de Porres fue un santo muy apreciado y querido dentro de las familias afrodescendientes de acá de la región. Volviendo al tema que hoy tenemos con las organizaciones, luego después del año 2000 se forman cerca de 40 organizaciones sociales, culturales y políticas. Acá vemos una de ellas cuando fuimos por ahí por el año 2008 a Santiago por primera vez, y se toma esta foto frente a la Casa de la Moneda. Fue una instancia muy linda porque ya estábamos difundiendo y dando a conocer en Santiago quiénes somos los afrodescendientes, y aquí el rol súper importante de las mujeres también, como se puede apreciar. Somos más las mujeres las que nos insertamos en las organizaciones, que igual hay hombres, y sobre todo hombres también líderes que ejercen un liderazgo, ¿no? Pero la gran mayoría somos las mujeres las que llevamos las agendas y las luchas del pueblo afrodescendiente. ¿Qué ha significado? Bueno, acá también lo encontré en una revista, y que no es de acá, es una revista, me parece que tiene que ver con Diaguitas y Collas, tal como dice ahí arriba, donde ellos publican que los esclavos rescatados para el servicio de las armas, o sea, también jamás se ha reconocido de que los africanos en la época esclavizada, algunos libertos y otros no, tomaron las armas y fueron parte de los ejércitos para la liberación o en fin de la independencia de los países como Perú, Chile, Argentina, y eso aún tampoco se ha reconocido. Tampoco se reconoce a los afrodescendientes o a los africanos esclavizados los grandes aportes que hicieron a las economías, por ejemplo, como mano de obra forzada, ¿no? Y los aportes a la cultura, que Chile, muchas veces no se reconoce en Chile los grandes aportes
que han hecho las personas africanas o descendientes de africanos en la cultura del país, tanto también en lo que tiene que ver con lo religioso. Tiene que ver con las hermandades que se forman primero y luego después vienen los bailes religiosos, los morenos de paso, que hoy son patrimonio de Chile, declarados patrimonio, también son expresiones religiosas que le bailan a los santos, acá sobre todo a la Virgen de las Peñas, también está la Virgen de Andacoyo, y así hay una gran presencia y aporte de los africanos, no solamente en la región de Arica Parinacota, sino que también la hay en gran parte de Chile. Producto de esta agenda, de este trabajo que se ha hecho desde el año 2000 en adelante, nosotros el año 2019 logramos una ley, la ley 21.151, que nos reconoce como pueblo tribal afrodescendiente chileno, es una ley nacional, pero igual la negación del Estado chileno, de las instituciones, no quiere reconocer en Chile la presencia negra. No se quiere reconocer en Chile la presencia negra, hay una gran resistencia. Bueno, acá hay unas décimas que las jóvenes también se han involucrado, ¿no?, en el trabajo cultural, y mi hija Pierina Muñoz escribe esto cuando nosotros nos dejan fuera de los escaños reservados como pueblo, y ella con un sentimiento entonces escribe estas décimas. Bueno, decir que los aportes a las vejeces de las personas descendientes de africanos también es muy importante, puesto que, como hablé hace un rato atrás, se aporta una gran sabiduría, saberes en cuanto a hierbas medicinales, a cómo mejorar los ecosistemas, a la sustentabilidad, en fin, de un territorio, cosas que por hoy se han ido perdiendo, y todos esos aportes que nos gustaría que volver a ponerlos en valor y considerar que sí, desde los pueblos podemos hacer mucho y colaborar en el engrandecimiento también de un país y de una mejor sociedad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Zenet, por tu participación y tu experiencia. Gracias. Vamos a dar paso a la exposición de Tania Martínez. Una vez finalizada todas las exposiciones, vienen las preguntas, si es que les sugiero que la anoten en un papelito o la escriban en el chat y nosotros las vamos tomando y la compartimos al final. Así es que, Tania, si estás lista, es tu momento. Y hola, ¿cómo están? Bien, bienvenida. Gracias. Igual, de antemano les pido disculpas porque estoy desde el celular, así que voy a tratar de ser lo más clara posible, pero si es que no se me escucha algo, ustedes ahí me van comentando, por favor. ¿Sí? Ya, súper. Voy a partir entonces. Bueno, nosotros somos de la comunidad Diaguita Caipacha, de la ciudad de La Serena, y parto con la presentación hablando de este diálogo intercultural en base a una experiencia de nuestra comunidad con las personas mayores. Ahí sí puedes avanzar, por favor, Amanda. Bueno, primero contextualizar el tema del nacional del pueblo diaguita. La cultura diaguita también es preexistente al Estado de Chile y fue reconocido legalmente con fecha 28 existentes en ese momento. Según el último censo del año 2020, el pueblo diaguita tiene un total de 88.474 descendientes, ocupando el tercer lugar de predominancia poblacional en relación a los pueblos reconocidos hasta esa fecha, porque con posterioridad se han ido reconociendo otros pueblos hermanos. No sé si hay...
Bueno, la comunidad Diaguita Caipacha se constituye oficialmente con fecha 21 de enero del 2020 en la ciudad de La Serena, y en la actualidad nosotros nos mantenemos activos con asambleas mensuales. No sé si ahí podemos avanzar. No sé si podemos avanzar o... Sí, Tania. Se me... Perdón, Ahí sí. disculpen. Bueno, el objetivo de la comunidad, uno de los objetivos de la comunidad es preservar y promover el desarrollo de la cultura y además los valores propios de nuestro pueblo diaguita, velando por el fortalecimiento del espíritu de la comunidad y de la solidaridad entre sus miembros. Y en base a este contexto, a este objetivo, nuestra misión en el fondo es que nosotros vamos a hablar sobre la importancia de nuestras personas mayores. Bueno, lo quise nombrar así como Pueblo Vivo, Memoria de Aguita, porque la verdad es que nuestras personas mayores, abuelas, abuelos, tatas, mamás, madres, padres, tíos, tías, son el corazón de nuestra comunidad. Son el eje central para que nosotros podamos sobrevivir como pueblo. Y para eso, bueno, en base a nuestra experiencia, lo que planteo acá es que en la búsqueda de la visibilización, la revalorización y la reivindicación cultural, nos dimos cuenta que aun cuando somos diaguitas urbanos, existe una memoria ancestral en las personas mayores que las huellas del tiempo no han logrado borrar. Y en el fondo es lo que, a raíz de esta expresión o de esta exposición, es lo que les quiero mostrar. Nuestras personas mayores son sabias y conocen de secretos, entre comillas, asociados a la alimentación, uso de hierbas medicinales, cuidado del entorno, sueños con señales y conexiones espirituales, entre otros. No obstante, creemos que probablemente debido a la cultura imperante, asociado a un largo periodo de tiempo de invisibilización de nuestra cultura y estigmatización por nuestros rasgos, es que en realidad ellos son principalmente más silenciosos. Hoy queremos compartir con ustedes experiencia de mujeres diaguitas de la comunidad caipacha que nos han dado la certeza de que la semilla de nuestras nuevas generaciones se encuentra en las y los mayores. Bueno, arte y artesanía diaguita. Esta es nuestra experiencia y lo que queríamos compartir con ustedes es que en nuestra familia existen mujeres mayores diaguitas que tienen virtudes asociadas a la creación de piezas artesanales. Esto en distintas materialidades, como por ejemplo en telar en vellón agujado, tejidos, bordados y alfarería. Desde uno de nuestros principios rectores, que es el principio de la reciprocidad, estas mujeres mayores han comenzado a crear con el apoyo de sus hijas, de sus hijos, pero también de las hermanas de nuestra comunidad, porque las menores, por decirlo de alguna manera, somos quienes con nuestra cercanía más a la tecnología, con la cercanía más a otros medios y a las redes sociales, hemos sido parte de este proceso para que ellas puedan poner en valor estas piezas que están realizando y que están todas inspiradas en nuestra cultura. La importancia de esta artesanía para la comunidad diaguita caipacha. Bueno, todas estas artesanías o piezas están realizadas por manos de mujeres diaguitas que dejan parte de sus anhelos y esperanzas en cada pieza. Cada una de las piezas dan cuenta de nuestra historia, conexión espiritual con animales sagrados, ancestros y entorno. La funcionalidad de esta artesanía permite que las nuevas generaciones tengan una cercanía con sus raíces de manera mucho más natural. Y finalmente, honramos a nuestras personas mayores con la importancia que tienen para la perpetuación de nuestra cultura en un medio que está liderado principalmente por la valoración hacia la juventud, como un principio rector de una sociedad productiva. Bueno, acá hay alguna muestra de las creaciones que están realizando nuestras mujeres mayores. En la primera fotografía pueden apreciar un mate que está inspirado en un jarro zapato.
En la segunda fotografía es la serpiente de dos cabezas, que para nosotros también es un animal de gran importancia. En la tercera, el animal más importante para la cultura de Yaguita, que es el puma, por eso nosotros nos llamamos caipacha. En la cuarta, bueno, ven unas mujeres con trenzas, con sus rasgos característicos, bordados con las grecas diaguitas. En la quinta, perdón, ven también una vincha, que también es muy importante para nosotros, donde están representadas las grecas diaguitas. Y finalmente hay un cóndor de dos cabezas que también tiene, por una parte, un jarrito que está inspirado en el jarro pato, con las características principales de ese jarrito, y además también tiene unos bordados que están hechos en alpaca y que tienen, como les decía, las grecas de nuestros ancestros. No sé si... Bueno, las palabras finales para esta presentación es decirle que en los actuales tiempos veneramos a nuestras mujeres ancestrales, aquellas que continúan caminando lentamente en nuestros sueños, para pedirnos que con estas manos humildes e inexpertas volvamos a mezclar la tierra con el agua, volvamos a tejer con los hilos de la vida, y mediante estos actos de conexión espiritual recordemos que somos fuertes y libres. Concluimos con un gran abrazo a cada una de las hijas e hijos de las mujeres indígenas que día a día continúan realizando actos de amor en honor a sus raíces. Muchas gracias. Gracias, Tania, por tu presentación muy emotiva, muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes Bueno, por el espacio. vamos a hacer al final un redondeo de cada uno de los que está interviniendo en respuesta o aclarar las ideas. Por ahora vamos a seguir con Sergio, porque entiendo que Luis no ha llegado, ¿cierto? No. Sí, Entonces, Luis está Sergio, conectado ¿está Luis? con problemas de audio. Luis, entonces no está disponible. Continuamos con Sergio, Cami, y cuando esté ahí tú me avisas. Sergio, Marri, bienvenido. Es tu momento. Mari Mañum, por la invitación. Bien, yo voy a hablar básicamente de mi experiencia. Yo soy profesor de historia, me dediqué a la investigación, soy historiador mapuche, de hecho participo de un centro de investigación que es el CIR, pero hoy día no voy a hablar como investigador ni como historiador, sino que voy a hablar como mapuche y sobre lo que esto ha significado para mí, tanto como persona como en lo profesional. Bueno, mi mamá se crió con su chuchu, su abuela materna. Sus papás vivieron en Santiago, pero ella se crió en el campo, ella habla en Mapuzungún. Y bueno, yo mi primera cercanía con la vejez fue a partir de la chuchu de mi mamá. Y ella contaba historias que no aparecían en los libros, historias que no aparecían en la enseñanza básica. Yo me crié en plena dictadura militar, a donde a uno siempre le decían que los mapuches iba a desaparecer. Pero lo que hablaba mi abuelita, en términos de historia, ella no hablaba castellano prácticamente, hablaba casi puro mapuzungún, pero contaba historias de la ocupación, de cómo invadió el ejército, la valentía, por ejemplo, de las personas mapuche, incluso de una mujer que atacó a un bandido, porque después de la ocupación hubo mucho bandidaje. Entonces, toda esa historia, aparte que ella manejaba mucho la historia familiar, a mí me ayudó mucho a tener un gran cariño por la historia, por la memoria. Y por otro lado, por el lado de mi papá, que también es mapuche, tuve a mi tío Ñico, a mi maye, yo le digo tío, ya falleció, un hombre que siempre estuvo muy preocupado, digamos, del conocimiento. Él viajó mucho y tenía mucha historia. Entonces,
por estas dos personas mayores me llegó todo lo que es la identidad, la historia, el sentirme contento por ser mapuche. Yo estudié en un colegio donde los mapuches éramos minoría, a diferencia de otros colegios donde los mapuches eran mucho más, había mucha más presencia, pero yo sentía un orgullo desde pequeño del el ser mapuche gracias a esta orientación que tuve de estas dos personas mayores. Pero ya en ese tiempo, en plena dictadura, ya los internados, eh, después la televisión, todo eso empezó a hacer que los mayores quedaran en un segundo plano. ¿Por qué? Porque yo escuchaba toda esta historia antes de irse a acostar, después que se terminaba la jornada del campo. Yo soy de la ciudad, pero siempre, nací en la ciudad, pero siempre me, en los veranos me iba para el campo y era costumbre después de la jornada tomar mate y contar historias, de todo tipo de historias, desde el Huichanahue, historias que tenían, que a uno le generaban miedo, hasta historias, digamos, de Trump, eh, que tenían que ver, había Nutram, Epeos, Nutram son historias, Epeos como fábulas que a uno le dejaban enseñanzas, valores, porque en el mundo mapuche es muy apreciado el ser una persona recta, el ser una persona honorable, el ser una persona trabajadora, y para eso siempre se contaban Epeos, eh, para que uno fuera trabajador, para que uno fuera una buena persona con los demás, para que uno fuera un comeche, eh, no solamente que uno tuviera cosas o tuviera plata, sino también fuera buena persona, fuera entregado con el resto de las personas. Entonces, ese aspecto valórico lo entregaban esas historias que contaban estas personas mayores. Entonces, para mí, el ser mapuche se arraigó muy, muy, muy desde niño, muy, muy, muy pronto. Y la historia de cómo fueron las cosas, los valores también que me entregaban, fueron bastante fuertes. Entonces, pero al mismo tiempo yo veía en el resto de mis familiares, muchos internos, y después que llegó la televisión, de que esto se iba cada vez como rompiendo, como que ya no había mucho espacio donde la persona mayor pudiera contar. Y por otro lado, se dejó de hablar mapuzungún, y por ejemplo, en es- por ejemplo, cuando uno iba a un casamiento, siempre estaba la oportunidad de escuchar un hueupito o un discurso que muchas veces estaba cargado de historia, desde dónde venía la familia, con quién éramos parientes, qué es lo que se había hecho en la comunidad, por qué tal familia era destacada en la comunidad, por qué tal persona fue destacada. Eso uno lo veía, por ejemplo, en los mafún, que son los casamientos, lo veía en los elugún, que son cuando se van en la ceremonia fúnebre. O sea, había mucho espacio. Aparte que el mismo Guillatún eh, también tenía esos espacios, digamos, a donde uno aprendía cosas como hacer ayecá, música, había mucho y todo eso se fue transformando. Bueno, hay historias buenas, hay historias malas también, pero también de las historias malas se trataba de sacar lo bueno. Después cuando crecí me volví profesor de historia, trabajé en liceos rurales, me tocó mucho trabajar con personas adultas para que ayudaran a contar historias, y también siempre me gustó intencionar que mis alumnos tuvieran ese contacto con sus personas mayores. Y de ahí, por ejemplo, salían muchas cosas que ellos quedaban asombrados, ellos no se daban cuenta de lo que tenían en su familia. Entonces, esa línea de, digamos, de construir valoración, claro, uno lo hace intencionalmente, pero no es parte de la política educativa, no está inserta en la política educativa ni en los contenidos con los cuales trabaja un profesor. O sea, muchas de estas experiencias son muy particulares, porque a uno le importa. Entonces, en este proceso, después me volqué a la investigación. Yo cuando estaba en la universidad comencé a hacer clases, pero también comencé a hacer investigación. Tuve la suerte de trabajar en el archivo regional, pero también tuve la suerte de entrevistar a muchas personas adultas. Me acuerdo, he tenido muchas entrevistas con don Vicente Mariqueo, que estuvo en el exilio,
y me asombró mucho un escrito que leí de él de 1978, a donde él decía, voy a hablar, pero desde los kimches, desde nuestros ancianos, de la historia que ellos contaban. Y me gustó ese texto porque ya no era necesario hablar desde los libros, ya no era necesario, sino que uno entrevistando podía construir lo mismo que con documentos. Entonces eso era para mí algo sumamente valioso. Entonces he entrevistado a muchas personas y como consultor en materia de desarrollo, de interculturalidad, salud y educación interculturalidad, disculpen, salud y educación intercultural, también me ha tocado trabajar mucho con personas mayores. Y, y es ahí donde uno, claro, las personas se sienten con ganas de participar, pero lamentablemente no tenemos políticas que ayuden a estos propósitos. O sea, eh, no hay una fórmula, tanto en las escuelas como en el sistema de salud, que ayude a tener este dinamismo. En el sistema de salud se contrata, por ejemplo, a los Gotamchef que arreglan huesos, a las Machi, digamos, a las Guantuchef que dan remedios, pero no hay un trabajo, por ejemplo, de orientación, por ejemplo, en el cuidado, por ejemplo, para enfermedades de carácter espiritual, como el perimontún, cuando la gente ve visiones. O sea, ese aspecto sumamente importante que se ha ido perdiendo, que es la orientación en esos ámbitos, lamentablemente no tenemos espacio. Por otro lado, se han creado grupos de adultos mayores, me ha tocado trabajar, pero básicamente en el mundo rural, como que no existen. O sea, en la ruralidad existen más en la parte urbana, pero en la ruralidad no existe ese trabajo con el mundo, digamos, con la vejez mapuche. Y ahí uno tiene un potencial inmenso en términos de desde aspectos de la reflexión, de cómo ser persona, de cómo cuestionarse la modernidad que hoy día en la que vivimos, cómo podemos tomar elementos de la modernidad pero sin abandonar la cultura. Esos son aspectos que, digamos, son sumamente relevantes. El Kimun no solamente tiene que ver también con reflexión, también tiene que ver con acciones. Por ejemplo, la persona que sabe hacer lazo tiene un Kimun, tiene una sabiduría de cómo hacer lazo. De hecho, hasta los güeñefes, hasta los ladrones, digamos, tienen un kimón, pero en este caso, ¿cómo potenciar eso? Eso no lo ha resuelto ningún programa. Y lamentablemente, para ir terminando, en la situación actual yo veo la vejez mapuche bastante desvalida, en el sentido de que hoy la mayoría de las comunidades tenemos, tenemos que tomar en cuenta que casi el 70% de la población mapuche está en la urbe y el 30% está en las comunidades, y de ese 30% la gran mayoría son personas mayores, y de esas personas mayores, muchas ya apenas pueden sobrevivir de la agricultura. La mayoría de ellos viven con pensiones y no hay ninguna orientación para trabajar con ellos, aspectos que pueden ser de carácter económico, no hay orientaciones ni definiciones para trabajar con ellos. Entonces, hay todo un potencial que está ahí sin que se puedan hacer muchos, muchas cosas porque no existen financiamientos para ello. Yo trabajé en tanto los programas Orígenes como programas Chile Indígena, y básicamente lo que teníamos que hacer con las personas mayores era seguir en la línea asistencial, o sea, en la línea de mejorarle las casas, mejorar cosas, pero no aprovechar el potencial que ellos tienen. Entonces, eso era bastante frustrante para uno como profesional. Entonces, creo que hoy en día debería cambiar esa visión y deberíamos entrar en una visión en la cual aprovechemos a nuestra vejez, en la cual nos pueden enseñar de todo. O sea, no es simplemente generar reflexiones. O sea, yo creo que eso es muy importante, pero también nos pueden seguir enseñando elementos sumamente prácticos para seguir sintiéndonos, para seguir reforzando nuestra identidad como pueblo. Creo que en ese sentido ni siquiera el movimiento mapuche se ha dado ese trabajo. O sea,
Y eso es lo más triste, o sea, un movimiento que plantea la reivindicación territorial, pero no existe, digamos, en la práctica un trabajo con las personas mayores, también es crítico. Entonces creo que en ese sentido hay que seguir mirando hacia la vejez como un elemento potenciador de la cultura, pero también de la vitalidad del pueblo, ya sea en términos lingüísticos, como en términos económicos y como en términos ético-morales. Así que creo que esa es la gran potencialidad de la vejez que yo veo en la actualidad y que realmente se puede desarrollar, o sea, no es algo iluso ni algo que no se le pueda dar perspectiva. Lamentablemente para eso tenemos que seguir luchando para que esto resulte una realidad el día de mañana. Así que eso, muchas gracias y bueno, felicitar las exposiciones anteriores que fueron muy, muy clarificantes. Gracias. Gracias, Sergio. Así, pero 15 minutos justito. Muy bien calculado el tiempo. Bien, gracias por tu participación. Vamos a continuar. Luis, ¿llegó? Cami. Sí, don Luis ha estado con problemas constantes de conexión porque se encuentra en una zona rural, pero lo que vamos a hacer, dado que él ha estado presente y quiere participar del conversatorio, es que vamos a hacer un contacto telefónico y para eso vamos a tener el apoyo de Aranza, que es nuestra aliada. Perfecto. Como profesional que acompaña al pueblo chango. ¿Me das unos segunditos? Y Te dejo ahí los 15 minutos para que se organicen y presentemos. sí, ya. Me dice que ya está. Hola, buenas Hola, tardes a gracias. todas y todos. Bienvenida, Acá, Aranza. hola, acá, o sea, acá está don Luis, así que lo voy a poner cerca del audio. Don Gracias, Luis, Aranza. Sí, buenas tardes. se escucha. Mira, yo desde mi punto de vista, yo soy Luis Castro, soy de la Caleta Barranquilla, a 100 kilómetros al sur de Caldera. Ya nosotros lo hemos desarrollado nuestros antepasados de tiempos ancestrales, ya, y ahí tenemos historias y conversaciones de narraciones que nuestros antepasados siempre fueron llevándolo y comentando con nosotros después de las jornadas de trabajo que hacemos o de la casa que efectuamos. Siempre tuvimos la satisfacción de sentarlos a conversar tras una fogata, atrás de un brasero, con charqui, con queso de cabra, y también ellos, los adultos, también tomando mate. Esos son los recuerdos que tengo yo también de mis tíos, ya, también de mis padres, ya, y en especial tengo muy presente, por ejemplo, la presencia de Chango Calchilla, que es mi suegro, y mi suegra Ana, ¿ya? Ellos, desde su punto de vista, nos narraban y nos contaban ciertas historias también, como usted también lo han mencionado, fábulas ya que se iban gestando. Y lo hablaban de la transhumancia que ellos ejercían, cómo llevaban a través del ganado hasta el río, o cuando iban a pescar, ¿cierto? ¿Qué es lo que empleaban y cómo lo sacaban? Para que nosotros también escuchásemos y poder así poder llevar después a ejercicio lo que ellos iban contando.
claro, ellos también hacían carga de leña, llevaban a diferentes partes. Ya nosotros estábamos próximos, antiguamente Caldera estaba en un sector de la desembocadura del río Copiapó, donde ahí estaba y se generó la caleta hoy actual Puerto Viejo. Ya, y ahí habían parientes también de Chango García y de la familia. Entonces venían con cargas del Villorrio de Totoral. Y ahí contaban, ¿cierto?, cómo ellos también habían nacido en el llano, llamémosle en el desierto, ¿cierto?, próximo a la costa, donde la abuela Próspera era partera y ella los sacaba, ¿cierto? Y la abuela Leonicia, ¿cierto?, ahí en el campo mismo lo había tenido a los hijos. Y también le había enseñado a la abuela Leonicia a recibir, ¿cierto?, las crías que venían de los demás. Y ellos también ayudaban a otras familias. Y después, cuando había y existía la posibilidad de ir a la localidad de Copiapó, iban y lo inscribían. ¿Ya? Hoy eso se ha ido repitiendo con el tiempo, ¿ya? Nosotros lo desplazamos, recordamos y rememoramos eso, y no solo en la memoria o en la conversación que tenemos con nuestras hijas y nuestros nietos, sino que también para nosotros, como ellos lo hacían, lo movilizamos a diferentes sectores donde se hacía la transhumancia, y ahí en el campo mismo, a la orilla de la playa, en el roquerío, bueno, hacíamos campamentos, ¿ya? Y ahí levantábamos fogata y se iniciaban las conversas, una rememorable, ¿cierto? Porque uno también, al contar la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque yo tengo bisnietos, ya, tengo 70 años, entonces lo llenamos de emoción. ¿Por qué no decirlo? Porque son tiempos que siempre hemos dicho, y no sé si será así, pero nos parece a nosotros, que los tiempos pasados eran mejores. Y muchas veces hemos escuchado eso. Pero yo creo que en realidad eran mejores, porque la vida era más sana, era a lo mejor más inocente. Podíamos compartir y dejar las cosas donde quisiéramos, sin que nadie las tomase, sin que nadie se las robase, sin que nadie se las llevase para su hogar. Entonces, hoy en día, como bien decía el hermano, claro, cuesta hacer el espacio. Ya hemos estado tan intrusivos, ¿cierto?, a la enseñanza foránea, ¿ya?, donde la tecnología, el televisor, la radio y el consumismo, y también, ¿por qué no decirlo?, el Estado mismo se encarga de ir borrando la historia de su propio origen. Porque no hemos de olvidar que nosotros prevenimos de tiempos precolombinos, y no hay país que no se haya forjado tras la historia. Entonces tiene que tener sus raíces, y bajo sus raíces se crean los estados. Y un país que no reconoce a su pueblo originario es un país sin historia, sin vida, ya solamente que incrementan, ¿cierto?, el consumismo, a la vez también tratan de borrar la existencia de los pueblos originarios, como lo ocurrió a nosotros, a nuestro pueblo. Nuestro pueblo fue borrado, ¿cierto?, por mucho tiempo por el Estado, diciendo que nosotros ya no existíamos, ya no estábamos acá en Chile. Pero eso fueron las familias que comenzaron a levantar la voz, ¿cierto?, y buscar su reivindicación ante el Estado para decir, aquí nosotros hemos vivido y hemos estado presentes en el territorio.
hemos contribuido a ese país llamado Chile. Pero ha costado mucho. Hoy en día también los ancianos que existen tienen poca oportunidad de entregar su enseñanza, su conocimiento desde el punto de su descendencia. Entonces cuesta encontrar los mecanismos para poder llevar. Nosotros tenemos esa satisfacción de poder disfrutar todavía porque nosotros somos rurales, estamos distantes a las ciudades, ¿ya? Pero aquel chango que está en la ciudad va perdiendo esas raíces, ¿ya? Que está inserto en las ciudades también y a lo largo de todo Chile, por la capacidad de que el Estado, claro, no es malo la educación, es necesaria, pero sin olvidarse de sus raíces. Y ahí es donde falta en la forma didáctica de continuar enseñando a nuestras generaciones en las escuelas, ¿cierto? Que existieron y existen pueblos o naciones acá en el estado de Chile. Que Chile siempre ha sido un estado plurinacional, que también hay hermanos que fueron traídos como esclavos a Chile para trabajar el salitre y el guano, que nuestros pueblos originarios también fueron sometidos y cometieron genocidios ya con ellos, y también sufrieron mutilaciones de sus dedos, sus lenguas, ya, para poderlos someter. Y esa historia no está levantada por el Estado de Chile, porque no les interesa. Ellos solamente para figurar o para estar con una relación internacional, dicen reconocer a los pueblos originarios, pero eso no es así. Eso hoy en día los pueblos figuramos como un nombre, ¿ya? Pero no tenemos nuestros derechos, ¿ya? A nosotros nos preocupa y le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ya desde el punto de la vejez, que los recursos deben mantenerse para la subsistencia, para que el día de mañana no les falte a ellos, que tienen que tener una relación directa con la Pachamama y la Mamacocha, porque al final de cuentas, si nosotros dañamos a la Mamacocha y a Pachamama, lo estamos dañando a nosotros mismos, porque esos elementos de esa subsistencia no va a existir. Y pone en riesgo la subsistencia de nuestro pueblo como pueblo chango, pero también pone en riesgo la subsistencia del Estado de Chile, porque esos recursos no van a estar. Hoy en día el cambio climático lo está enseñando de que no hemos sido capaces de respetar, ¿cierto?, a nuestra naturaleza, que estamos sufriendo la falta hídrica, la falta de agua, ¿ya?, porque no hemos tenido esa relación armoniosa con nuestra naturaleza. Hoy el Estado se está viendo, ¿cierto?, a través de la convención, lo que puede resultar para los pueblos originarios. Pero nos cae mucha duda también que se pueda lograr, ¿cierto?, definitivamente lo que nosotros esperamos de esta nueva constitución. Porque la naturaleza tiene que estar sujeta a derechos. Si no, no va a ser posible. Los pueblos originarios tienen que ser entregados, ¿cierto?, sus derechos territoriales, el ejercicio de su transhumancia como a sí mismo, el derecho de ejercer su autogobernanza. Y esto nosotros como ancianos se lo transmitimos a nuestras generaciones y esperemos que así sea, para el bien de todas las naciones y también para el bien de este país. Eso le puedo comentar. Me hubiera gustado estar presente, pero la conexión ha sido mala. He estado escuchando y es cierto, o sea, tenemos un vínculo
mayor entre todos los pueblos y son comunes. La cosmovisión puede variar en la forma que cada pueblo la lleva, pero en sí todos los pueblos están ligados y unidos como un cordón umbilical que une la existencia entre el ser y la naturaleza. Gracias, eso quería comentarle. Si cualquier cosa me desean consultar a través de Aranza, por favor, porque es la única forma que tengo en este momento de poder compartir con ustedes. Gracias. Y muchas gracias, don Luis, por su participación y por el esfuerzo también de estar presente con todas las dificultades que ha tenido. Gracias. También a Aranza, que ha sido ahí nuestro nexo. Muchas gracias, Aranza. Ya hemos escuchado la participación de los 4 exponentes, quienes han compartido con nosotros generosamente su experiencia, la visión que hay entre los pueblos de la vejez, de las vejeces, las distintas miradas. Por lo tanto, ahora estamos abiertos a encontrar dudas, comentarios, aportes, así es que el tiempo es de los participantes. Si alguien tiene una pregunta, bienvenida. Yo quisiera hablar, o quiero hablar. Adelante, Ana María. Disculpen, pero la persona que habló primero, en representación de los pueblos afro, ¿me podría excusar? En este momento tengo que atender otra cosa. Luego hablo, para que otra persona pueda hablar. Está bien, no se preocupen. Creo que Manuel había levantado la mano. Manu. Hola, buenas tardes. Aprovecho que Ana María tuvo que ir a hacer para hacer una pregunta. Muchas gracias a todos y a todos los exponentes. Bueno, no solamente muy interesante, sino que también un análisis tan profundo y una reflexión tan profunda respecto a lo que como sociedad, como país, como participantes todos de este territorio que se llama Chile, estamos en deuda y al debe del reconocimiento de su historia, de la memoria y cómo se entrelaza con la nuestra. Varios de ustedes, bueno, yo creo que todos, mencionaron la importancia de los y las ancianas, de las personas mayores, en el rescate y en la mantención de una historia y de una memoria que ha sido silenciada, que ha sido negada, y el potencial que en esas personas está para poder repensar y instalar en nuestro vivir no otras, sino que una diversidad de experiencias lingüísticas, económicas, morales, valóricas y de relación con la naturaleza. Y si pudieran comentar, ¿cuáles creen ustedes que son como las estrategias o las acciones que, aunque sean, digamos, como muy específicas, a lo mejor que ustedes ya han realizado ahí en sus comunidades, para resguardar y difundir esa historia, ¿sí? Porque mucho, ¿cómo hacemos que esas historias, esa memoria, ese conocimiento, esa sabiduría llegue a todos los territorios, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer, digamos, que todos y todas puedan conocer eso? ¿Cuáles creen ustedes que serían como las estrategias? ¿Dónde nos tenemos que enfocar? Ahí Sergio habló, ¿no es cierto?, de que las políticas están enfocadas muy en lo asistencial y no a rescatar ese potencial. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué creen ustedes que es necesario hacer? Gracias. Gracias, Manuela.
Ahí, no sé, dejo abierto quién responde. Bueno, Sergio fue aludido, pero también están los otros participantes para que puedan responder. Queda abierto el micrófono. Ya, voy a intervenir. Bueno, lo que conversé hace un rato atrás, para nosotros las personas mayores han sido vitales para el rescate de la memoria. Me acuerdo que nosotros formamos las primeras grupos de ancianos y ancianas y les llamamos las mesas redondas, donde una vez al mes nos reuníamos con los abuelos y abuelas para ir nutriéndonos, ¿no es cierto?, de toda esa vivencia y esas historias que estuvieron escondidas muchas veces, pero que también muchas personas como yo fuimos testigos desde lo cotidiano, desde el hogar, en el diario vivir, cómo se iba entregando, ¿no es cierto?, a través de formas muy sencillas, desde las mujeres, desde las madres sobre todo, muchas historias que nos fueron formando de esa manera y fuimos creciendo y replicando esas historias, esas formas, esas costumbres, de las cuales hemos sido parte también nosotras hoy, para seguir avanzando en el rescate de la memoria. Bueno, después también formamos al Consejo de Sabias, mujeres mayores, mayores del territorio, que son las que aconsejan también a las personas, a las organizaciones dentro del mismo pueblo, son muy bien miradas y valoradas. La sola presencia de estas mujeres mayores en las actividades, no solamente actividades del pueblo en sí, sino también cuando hemos hecho alguna salida, por ejemplo, el año 2019 estuvimos en Santiago, en el Congreso y en La Moneda, en la Casa de Moneda, celebrando la ley de reconocimiento, y ahí fue muy importante entonces la presencia de las mayores, como diciéndole al resto de la comunidad, desde aquí partimos, nosotros somos por ellos y por ellas, lo que somos hoy en día. Lo otro que estamos haciendo ahora en esta etapa, somos mujeres jóvenes y mayores. En el caso mío estoy con una cineasta y otra mujer joven afrodescendiente y hemos comenzado el trabajo de una película que se llama Cimarronas, Resistencias Negras en Arica, y que muchos a lo mejor ya lo han escuchado. Y hoy estamos buscando recursos para que la película Cimarronas sea una realidad. Por primera vez, mujeres vamos a ser las actoras de nuestra propia historia, que nos tiene también muy contentas y esperanzadas, porque queremos mostrarle a Chile, a la comunidad chilena, y también a otras que trasciendan las fronteras, quiénes somos las mujeres afrodescendientes, que formamos parte de este pueblo, quiénes son nuestras mayores, cómo se ha enriquecido nuestras vidas y nuestro entorno con los aportes de la gente mayor, ¿no? Que tiene que ver también con la filosofía de vida de africanos y africanas, donde los mayores, los ancianos y ancianas son muy valorados. Se dice que si tú no escuchas a un anciano, por mucho que hayas estudiado o tengas los títulos que tengas, no estás preparado para la vida. Y todas estas historias y todos estos proverbios y todos estos cuentos africanos tienen que ver con eso, con la enseñanza desde los mayores hacia los niños también, porque eso va entregando valores, va entregando formación, va entregando filosofía de vida, y cómo podemos también desde ahí ser parte de una sociedad más inclusiva, más tolerante, una sociedad acogedora. Eso es lo que para nosotros representa entonces
a las personas mayores afrodescendientes. Desde esos aportes nosotras nos levantamos con fuerza, con fortaleza, y seguimos adelante, trabajando por un reconocimiento y por la visibilización y la dignidad de las personas descendientes de africanos y africanas esclavizadas. Eso. ¿Me permite? Gracias a Zenet. No sé, Sergio, Tania, ¿quieren aportar algo? Sí. Ana María tiene pedida la palabra. Perdón, Ana María. Ay, sí. Ya que acabo de escuchar a Zenet, quiero dirigirme a ella porque quiero agradecerte enormemente, infinitamente, de todo corazón, todo lo que has compartido con nosotros. Te prometo honestamente que me emocionó todo lo que dijiste. Me duele profundamente que nosotros, los habitantes, que no somos afrodescendientes, seamos tan ignorantes, hayamos sido tan ignorantes, tan indiferentes, con tan poca sensibilidad para, no sé, para saber actuar de la manera que ustedes se merecen, porque son nuestros hermanos también. Gracias a ustedes nuestro país también se ha desarrollado, ha progresado. Gracias a ustedes tenemos una cultura más rica. Pero yo siento que yo como profesora me pregunto cómo es posible que profesores no hayan sido capaces o no hayan tenido la valentía de hablar de ustedes y de todos los otros, las otras personas descendientes de nuestro pueblo originario. ¿Que acaso el Estado fue tan poderoso? Y me imagino que sí. Y las élites siempre que se han creído superiores a todos. Pero eso ya no puede seguir más. Yo creo que ahora es hora de abrir los ojos, las conciencias, y confiamos que la Convención Constitucional en el nuevo, la nueva Constitución quede establecido que el Estado garantiza, primero es un Estado plurinacional, pluricultural. No podemos seguir con los ojos cerrados y creernos que somos una sociedad toda descendiente de España y de países europeos que después vinieron. Porque no es verdad. O sea, es cierto que recibimos personas de todas partes, pero antes había muchas personas que estaban aquí en este territorio que les pertenecía y que realmente fueron, digamos, vinieron los conquistadores a robarles todo, sin ningún derecho, aunque ellos se creían con derecho por creerse superiores. Tenemos que recuperar todo esto y tenemos que enmendar y de alguna manera desagraviarlos, es decir, a todos ustedes. Si bien es cierto, no constituyen un pueblo originario, pero ustedes nos trajeron mucho, una gran riqueza. A mí siempre me ha dolido mucho todo lo que ustedes vivieron, sobre todo en otras partes también, porque a mí desde chica, esto que, ¿cómo se llama? Hayan venido personas como nosotros, seres humanos, tienen nuestra misma naturaleza, que sienten igual, hayan venido acá como esclavos, hayan sido tan maltratados. No puedo evitar pensar que el primer libro que leí, siendo muy pequeña, no sé si ya 10, fue La cabaña del tío Tom. Me lloré todo el libro y siempre he estado al lado de ellos por todo lo que han sufrido y pensar que aquí también ustedes sufrieron mucho. Y eso me duele, como chilena que soy. No sé si desciendo desde allí de todo, pero por mi apellido parece que no. Me habría encantado haber sido, por ejemplo, descendiente del pueblo de Aguita, ¿no? Porque siempre me ha traído la cultura de Aguita. Pero igual, yo quiero, la señora Zenet, decirle que estoy con ustedes, los apoyo, los admiro, a ustedes mujeres las admiro profundamente y ruego a Dios que las siga fortaleciendo en su lucha. Y yo llamo a todas las mujeres
de nuestro país para que apoyemos estas causas de todos nuestros hermanos de pueblos originarios y de los afrodescendientes, porque merecen tienen la misma dignidad que cualquier ser humano, el mismo respeto, merecen todo, 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 y es hora que el Estado de Chile devuelva todo lo que robaron. Eso nomás quería decir. Gracias. Muchas gracias, Ana María. ¿Me permite un ratito responderle? O sea, agradecerle en el alma sus palabras, con ese cariño, con esa emoción. Tiene que apretar el micrófono. ¿Me escucha? Sí, perfecto, Asenet, siga. Y destacar lo que ella dice, la educación. Ella también es profesora. La educación es lo único que va a hacernos que nos veamos como hermanos y que nos veamos tanto el otro y la otra, que son tan valiosos como yo. Eso tiene que ver la educación, y mientras en Chile no cambie el sistema educativo, no va a ser posible. Pero también decirles que desde las organizaciones y del pueblo afrodescendiente se está haciendo mucho en educación. Hay un proyecto que ya está, que se llama Rescatando Sueños, donde una ONG, la ONG Oro Negro, junto con personas de Concepción, han hecho un lindo trabajo que se va a presentar también en las aulas para niños y niñas. Así que nosotros, conscientes de aquello, también estamos incidiendo fuertemente en la educación, con trabajo que nace desde las mismas organizaciones, no del Estado, porque el Estado nunca ha querido ni quiere reconocer que somos un país diverso, tanto los pueblos originarios, los pueblos indígenas, como el pueblo tribal afrodescendiente. Somos parte de este Chile diverso, y ojalá que en esta nueva etapa se quede ahí escrito en la nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias también a Zenet. En la pregunta anterior quedó planteada la que hizo Manuela en relación a las estrategias o la forma en que el reconocimiento de la cultura o de las vejeces. No sé si Sergio o Tania quieren hacer algún aporte en relación a esa pregunta, compartir alguna impresión. Sí, en lo personal, creo que, y un poco tomando la idea de Cenet y también de don Luis, creo que si nosotros no creamos nuestras propias institucionalidades con participación activa, digamos, de las personas mayores, es poco probable que nos desarrollemos. O sea, si nuestras personas mayores no están en nuestros proyectos de desarrollo, con voz, con orientación y con todo eso, es imposible. De hecho, yo creo que en muchos casos, muchos de los proyectos se hacen sobre escritorios y después se piden que se ejecuten, digamos, con una realidad que no se conoce. Voy a colocar un caso. En el tema educativo, la mayoría de los agrónomos, por lo menos acá en la Universidad de la Frontera, salen para trabajar con 40 hectáreas hacia arriba. El promedio, digamos, de hectáreas que tiene un propietario mapuche son de media hectárea a 3 hectáreas, y 7 hectáreas solamente un par de personas dentro de una comunidad. O sea, ese ingeniero agrícola que quiere llegar a intervenir en una comunidad no sabe cómo hacerlo. O sea, pese a que recibió una educación formal en términos agrícolas, no sabe cómo intervenir en la realidad agrícola. Un ingeniero comercial sale para trabajar con pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa, estamos hablando de que facturan una cantidad de 30, 40 millones al año.
el emprendedor mapuche no factura esa cantidad. Con suerte facturará 15 millones al año, con suerte. Entonces, son profesionales que salen, digamos, para trabajar en realidades que no tienen que ver con los pueblos originarios, en este caso con el pueblo mapuche. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos, por ejemplo? En el mundo mapuche necesitamos, por ejemplo, una universidad mapuche que esté guiada, orientada, digamos, por personas del pueblo mapuche, pero no profesionales exactamente, también personas que vienen del pueblo mapuche, personas que traigan sabiduría tanto de las comunidades como de las ciudades, personas cómo crearon sus negocios, cómo fueron desarrollándolo y cómo fueron agrandándose. O sea, necesitamos esa experiencia de las propias personas que vivieron ese proceso, y esas ya son personas mayores que recorrieron toda una vida. Entonces no podemos pensar, digamos, que eso lo va a crear el Estado. Eso tiene que ser una cosa que nazca desde nosotros mismos, y eso va a ayudar, digamos, a hacer investigación, a pensar en mallas curriculares que ayuden a que los procesos de desarrollo se den de acuerdo a nuestras realidades. Entonces, y eso en estos momentos no está desarrollado. O sea, en la mayoría de los proyectos, o son muy pocos los proyectos en los cuales se considera la voz, digamos, de las personas mayores como orientadores para ejecución de proyectos. O sea, eso no está, entonces por lo tanto, eso tiene que cambiar. Para eso también el movimiento mapuche tiene que plantear un proyecto de desarrollo económico en la cual incluya de manera activa a la vejez mapuche. O sea, no puede existir un proyecto de desarrollo que lo excluya. O sea, la inclusión tiene que partir primero por casa, primero por nosotros, y después vamos a tener que estarle exigiendo al Estado, pero esos son los aspectos que son de carácter estructural y prioritarios. De hecho, conversaba con don Rosendo Guanumán antes de que muriera. Don Rosendo Guanumán fue diputado mapuche en los 70, y él ya en esos años ya estaba planteando la idea de una universidad mapuche junto con Pablo Neruda. O sea, justamente porque se estaba viendo que nosotros como mapuches teníamos la capacidad, teníamos la inteligencia como para plantear nuestro propio desarrollo. Entonces nos falta ese nivel de confianza para desarrollarnos, y para eso tenemos que creernos nosotros que podemos hacerlo. Pero eso parte por nosotros, o sea, tenemos que asumir que esa es una tarea de nosotros a desarrollar. Si los financiamientos después se pueden ver cómo se pueden conseguir, pero tiene que existir una capacidad organizativa que nos lleve hacia allá. Y eso también involucra alianzas, digamos. La misma CENET lo que mostraba recién era justamente el poder de la alianza que comprendan este tipo de proyectos. O sea, creo que, bueno, en nuestro caso como mapuches tenemos muchas cosas avanzadas, como los educadores tradicionales, en distintos niveles, pero los educadores no han llegado a las universidades, por ejemplo, a trabajar e intervenir en las universidades. No existe eso. Entonces, por lo tanto, yo creo en una universidad mapuche con esas características. Creo que eso debería estar dentro de lo que plantea, dentro de lo que debería plantear hoy en día el movimiento mapuche. Creo que hay muchas cosas importantes, pero creo que tenemos un potencial que lo estamos subvalorando. Entonces, que tenemos que hacernos cargo de eso. Gracias, Sergio, por tu intervención. Bueno, entiendo que don Luis ahora está conectado para ofrecerle la palabra. Mire qué interesante lo que él manifiesta, pero en el momento, por ejemplo, que estamos viviendo nosotros como pueblo, que estamos recién reconocidos, la sabiduría, tal como dice él, está en cada uno de los ancianos, y la transmisión que se ha ido haciendo a Sí, se nos pegó don Luis. nuestra descendencia. ¿Qué es lo que en ese intertanto? Que si el Estado no es capaz de reconocer la autodeterminación y la autogobernanza de los pueblos,
para poder llevar a cabo todo, entregar todo este conocimiento, ¿ya? Entonces, perdón, entonces, ¿qué es lo que se sucede en este momento al pueblo chango? Hoy en día el borde costero está siendo depredado. Nosotros tenemos la capacidad como para poder llevar a cabo la subsistencia, para poder llevar a cabo con profesionales que fueron, ¿cierto?, de nuestro pueblo introducidos al sistema llamémosle, de educación foránea, donde han sido profesionales, técnicos, están capacitados para poder sacar al pueblo hacia arriba, ¿ya? Pero el Estado no entrega esos recursos, siempre está sobre los pueblos nuestros, los pueblos originarios, está como siendo demasiado paternalista, ya diciéndole todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es el problema. No lo dejan actuar por la sabiduría que entrega los más ancianos. ¿Ya? Hoy, por ejemplo, tenemos nuestros hijos que todavía siguen, ¿cierto?, practicando toda la enseñanza que se les entregó. Y ellos pueden replicarla, pero el Estado no los permite. Queremos conservar, pero el Estado te está entregando y te está depredando por otro lado. Lo mismo sucede en el mar, como sucede también en los territorios de los hermanos mapuches, ¿cierto?, con la depredación de los bosques nativos, ¿ya? Por una situación económica donde es más rentable y el crecimiento de otras especies. Pero eso trae una consecuencia. Entonces hay que legislar, el Estado tiene que legislar en bien y en pro de justicia, de igualdad sobre los pueblos originarios. Hoy en la Constitución esperamos, ¿cierto?, una nueva etapa de vida que pueda ser plasmada, pero eso van a ser las directrices. Lo que va a tener que cambiar para que nosotros podamos ejercer todo este proceso es el ajuste de las leyes con relación a la nueva Constitución. Entonces, claro, aparte de eso, tiene razón el profe también en decir, claro, nuestros hijos también tienen, o todo el pueblo chileno tiene que conocer las realidades de los pueblos originarios. Don Luis, quizás si apaga la cámara, su Y internet llevarlo a través funciona mejor. para ese efecto. ¿Perdón? A lo Perdón. mejor si apaga la cámara se puede escuchar mejor, queda pegado de pronto. Ah, ya voy a apagarla, a ver. Ahí, ya. Entonces, ¿ahora sí? Ya. Entonces, para ese efecto, el Estado es el que tiene que crear leyes, ¿cierto?, que se ajusten, ¿cierto?, a la autogobernanza y a la derecho de igualdad de los pueblos originarios y de los hermanos afrodescendientes, pues como bien se decía. Mientras el Estado no legisle sobre el tema, nosotros vamos a tener siempre este mismo problema que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿cierto? Donde lo hemos sentido linguneado, lo hemos sentido atropellado, las leyes están desfavorables, ¿cierto?, a la nuestra cosmovisión. Hay atropello al medio ambiente que afecta directamente a los pueblos originarios, ¿ya? También hay leyes que también van en perjuicio
a la conservación y a la subsistencia de nosotros como pueblo. Entonces, esas transmisiones se han seguido transmitiendo, pero también tiene que haber, en ese sentido, leyes adecuadas y efectivas para que nosotros podamos ejercer nuestra autogobernanza y autodeterminación. Gracias. Gracias, don Luis. Entiendo que don Aliro está pidiendo la palabra. Sí, Don Aliro. sí, efectivamente. ¿Me escucha? Perfecto, dele nomás. Sí. Solo quiero decir que estoy altamente agradecido por la oportunidad que me han dado y de empaparme, digamos, de todo las cosas que se han dicho de las distintas etnias o personalmente nuestros hermanos. Eso porque realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado en este minuto y más que eso son mis agradecimientos a todos ustedes por este trabajo tan lindo que están realizando. Muchas gracias. Gracias a usted, don Aliro, por venir. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Tania, yo no sé si quieres complementar lo que se estaba conversando. ¿O alguien ¿Sí? más tiene el...? Sí, Tania, Acá hola. estoy, perdón. Bueno. Bueno, como la primera pregunta que tiene que ver un poco, o como contextualizando, claro, desde nuestro pueblo de Aguita también tenemos ciertas particularidades que están asociadas a la invisibilización de nuestra cultura por muchos años. Fuimos reconocidos, como yo les comentaba, en el 2006, y eso también lo que generó es que nuestras personas mayores, debido a que tuvieron que salir de los campos hacia la ciudad, fueron escondiendo un poco su cultura, como negándola, no porque ellos quisieran, sino porque esta cultura imperante así se lo imponía en el fondo. Y hoy día cuando plantean como las estrategias, nosotros creemos que el Estado de Chile, claro, nosotros tenemos bastante esperanza en este nuevo proceso, pero sabemos que es un proceso lento y que en ese proceso lento muchos de nuestros mayores se van a ir. Se van a ir a otro plano espiritual, entonces nosotros lo que nos interesa es hoy día tener acciones concretas para poder rescatar eso que es tan importante para nosotros, como nosotros se los planteamos hoy día en la comunidad en la cual yo represento. Ellos son el motor de nuestra comunidad, sin los mayores nosotros no seríamos nada, entonces creemos que una de las estrategias que sería bien importante es que a lo mejor los jóvenes o las personas que, claro, yo creo que principalmente los jóvenes, los hijos, los nietos, pudieran ir aportando o apoyando a sus adultos a través de estas tecnologías que son tan importantes porque, como les comentaba, nuestras adultas, perdón, no, nuestras personas mayores, en el fondo ellas tenían estas actividades en sus casas y tienen una sabiduría que también está muy escondida, pero cuando nosotras las invitamos a mostrarlas, a salir desde sus casas, y lo hacemos nosotras porque tenemos que acompañarlas, por supuesto, a través de las redes sociales, de hacer encuentros culturales, de darle valor a lo que ellas están haciendo, que es tan importante porque no solamente tiene que ver con que ellas están generando artesanía, sino que en el fondo están plasmando nuestra cultura en cada una de las piezas que realizan. Creemos que esa es una forma muy pequeña, pero es un cambio, y a mirar a los adultos con otra visión, desde otro enfoque. Ellos tienen una riqueza que no la podemos perder y que para nosotros es tan importante hoy día tener que hacer estas acciones, porque como les digo, no sabemos hasta cuándo van a estar. Y mientras estén tenemos que darle todas las oportunidades que ellos quieran, y para eso creemos que hay que complementar las fuerzas. Somos
fuerzas distintas, pero que nos podemos complementar. Entonces nosotros los jóvenes tenemos que ayudarlos en todo lo que podamos para que ellos cada vez sean más visibilizados y tengan el lugar que se merecen en esta sociedad. Eso podría como comentar desde nuestra experiencia en el fondo. Pero por supuesto comparto que esperamos que el Estado de Chile reconozca a los pueblos originarios o reconozca este Estado como un Estado plurinacional y que efectivamente tengamos de una vez por todas un reconocimiento constitucional y no solamente a través de una ley que no es orgánica, pero sabemos que, como les decía, es un proceso lento y mientras nosotros tenemos que ir acompañando y trabajando desde aquí, de donde estamos y con lo que tenemos en el fondo. Sí. Acá, por favor. Gracias. Gracias, Tania. ¿Alguien más? Sí, por favor, hace un rato estoy levantando la mano. Gracias. Mi nombre es Jaime Castillo, soy de Vecinos Activos. Muchas gracias por esta experiencia de todos y este conjunto de experiencias. Yo soy educador diferencial, educador comunitario, popular también. Me tocó trabajar en distintas partes de la vida de este territorio. Agradecidos en nombre de toda nuestra organización, Vecinos Activos, que con Amanda también hemos tratado de levantar esta plataforma en la cual, en esta nave donde cabemos todos y todas, ¿ya? Y hablar que sí, efectivamente la experiencia, primero la experiencia de unión frente a ciertas condiciones ambientales, económicas, políticas imperantes que han sido más allá que una moda, ha sido, como decía nuestro hermano y compañero de la parte del mar, de nuestro pueblo chango, depredatoria, entre los aspectos más importantes, que hay invisibilizado no solamente a los pueblos originarios, sino a sectores sociales importantes dentro de nuestro espacio vital. Y algo que dijo también respecto a la educación, nosotros, nuestro sistema educativo es totalmente inspirado en sistemas externos, no se ha validado los sistemas de educación nuestras y originarios. Nosotros, recordemos que hay pueblos alrededor del mundo, América Latina particularmente, que carecen de la escritura, por ende la transmisión es oral, rescatar la oralidad, los cuentos, la cuentería, el traspaso de elementos culturales que son significativos, dejar de deslavar nuestra cultura local en función de esta cultura o especie de cultura, desarrollo cultural del mall y de la basura. Pero particularmente nuestras personas grandes, si nos da por llamarlo a nosotros, son de quienes aprendemos, y para eso que ellos sean gestores, no nosotros, sino que ellos son los que nos tienen que orientar. Ellos son parte de nuestro pueblo y vital, no son un residuo social, sino que al contrario vienen a ser nuestros pilares fundamentales, los que sostienen esta cultura local desde el momento en que nosotros como personas nos arrimamos al mundo de la cultura, al mundo social, al mundo de seres que no podemos dejar de vivir en comunidades, de seres gregarios que somos. Por ende, creo súper importante la opinión de todos los panelistas y también de los participantes respecto a esta posibilidad de dar voz real, autogestionada a nuestras personas grandes. Nosotros estamos en proyectos que ya se han realizado varios. Se acaba de terminar uno muy bello con la parte más pedagógica de enseñanza de niños. Muy bello, integrando a nuestras personas grandes que han sido de gran valor. Incluyo a mis padres que han sido parte de esto y que me incentivan y que son los sabios más cercanos que tengo y que tenemos con el resto de mi familia. Y así generamos una radio, estamos terminando de los últimos detalles para generar una radio comunitaria en el cual nuestras personas grandes van a ser las que pongan música, pongan avisos, pongan
expongan sus cuentos, hagan cuentería, cultiven, enseñen a los chicos, a los jóvenes, a nosotros mismos a cultivar, a cocinar recetas de cocina, aquellas que se perdieron por el supermercado y las tabletas Maggi. Entonces, queremos que efectivamente deslavar, ahora nos toca a nosotros, deslavar a esa cultura foránea que nos depreda en la conciencia y el cariño. Entonces, vemos importante, ante esto, la unidad es importante, tenemos que que nuestro Estado, que este Estado, que está en bastante mal estado, deje de estar regularizado por el poder económico, ¿cierto? Y más que nada, aquí tenemos un poder junto a los hermanos de los distintos pueblos originarios de nuestras culturas, que no siempre han sido, y la más del tiempo han sido arrasadas, esclavizadas, torturadas, no valoradas, pero sin embargo tenemos vuestras sangres en nuestras venas, y generar este espacio de educación. Educación es más allá que escolaridad. La escolaridad es algo artificial que se nos impone a nosotros como un regimiento donde hay una campana donde entramos, una campana donde salimos, muy parecido entre una cárcel y una fábrica. Pero la educación se da desde que nacemos hasta que morimos. Otras culturas de otros países dicen que hasta después de muertos. Entonces, yo los invito y agradezco a la vez en nombre de mis compañeros y compañeras de Vecinos Activos la posibilidad de contar con ustedes, abrir el corazón, abrir los brazos, abrir todo lo que nosotros tengamos en esta cosmovisión total y general, donde rescatemos a aquellos pueblos que fueron destruidos, asesinados y depredados por el Estado en general, y particularmente por el cariño que le tenemos a esta nueva generación, que son nuestra gente grande. Nuestra gente grande son nuestra nueva generación, y vamos a estar tratando de ponernos en contacto con los otros, con los chiquititos, que es la parte como yo educador diferencial, con las diferencias también que conlleva las comunidades que tienen chiquillos y chiquillas, adultos con necesidades educativas especiales, con síntomas particulares que son desechados de los sistemas escolares. Caben en todos lados. En este espacio grande cabemos todos, sin que haya un hombre que devore a otro hombre, un ser humano que devore a otro ser humano, en este caso, que lo deprede. Así que reitero las gracias, la participación. Creo que no me equivoco al hablar en el total de mis compañeros, y cuenten con nosotros, cuenten con este espacio. Estamos naciendo y queremos que nos duela nacer, pero que en este nacer también traiga todo lo que significa la luz. Y esa luz la ponemos solamente cuando estamos unidos. Cuando estamos ustedes y nosotros todos juntos y tirando lo mejor de este bonito carro que es la vida. Así que muchas gracias a nombre de mi organización y a nombre mío particular, de gremio de profesores también. Gracias, Jaime, también a la organización Vecinos Activos. Gracias por venir y acompañarnos y además compartir esa valiosa opinión. No sé, ¿hay alguien más que quiera compartir? Gloria, que había una pregunta en el chat hace un ratito de Aranza Millaray, y dice: desde el proyecto Nodo y desde los expositores que piensan sobre las políticas públicas enfocadas en personas mayores, piensan que deberían ser políticas diferenciadas entre pueblos originarios, afrodescendientes y el resto de la población chilena. Solo quería aprovechar para responder súper rápido desde el proyecto Nodo, que aquí estaría representando yo al equipo, digamos, de coordinación central, que desde el proyecto y desde el sistema de Naciones Unidas, que digamos está a cargo del proyecto Nodo, centramos el trabajo y el aporte que podemos entregar a la creación de políticas públicas desde, creo, 3 principios básicos: la autonomía, la participación y la heterogeneidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el trabajo es justamente
las políticas públicas tienden a homogeneizar las comunidades, los pueblos, los territorios, ¿no? y los grupos de edad. Y esa ha sido uno de los grandes problemas, digamos, de cómo finalmente bajan las políticas públicas a los territorios, a las comunidades, que están pensando en un grupo de población, de un grupo de edad, que además es de 40 o más años, ¿no es cierto?, en términos de grupo, desde una posición muy homogénea, como que se fueran todos y todas exactamente iguales, tuvieran las mismas necesidades, tuvieran los mismos intereses, deseos. Entonces, creo que no, las políticas no necesariamente tienen que ser diferenciadas, tienen que tener la capacidad de abordar la heterogeneidad, ¿sí? Abordar la diferencia, ¿sí? Porque la política es más bien una apuesta de voluntad del Estado, ¿no? Y de los gobiernos, la voluntad de asegurar el ejercicio de los derechos humanos y del bienestar o la calidad de vida o el buen vivir, si queremos decirlo también, de toda esa agrupación, pero considerando la diversidad interna que tienen. Y además de esa heterogeneidad, promover la autonomía de cada una de esas posiciones heterogéneas, posiciones sociales, de participar en la construcción y la revisión constante de esa política y de los programas y de los planes. Eso solamente para poder contestar a Aranza de su pregunta en el chat. Gracias, Manuela, por tu aporte. Entiendo que estaba pidiendo la mano alguien ahí, Cristina. Sí, Cristina, yo por ¿estás acá. ahí? Sí, estoy aquí. Bienvenida, Cristina. Hola, buenas tardes a todos, a todas. También, bueno, soy Cristina Castillo, desde acá de La Serena, profesora en ejercicio actualmente. Agradecida de estos espacios de conversación que son sumamente enriquecedores para todos y todas, ya que mucha de esta información uno como profesor la tiene que traspasar en el sentido de los planes y programas que entrega el ministerio, pero justamente esta semana que recién pasó estábamos participando en el Congreso Vocacional, en el cual iban saliendo las ideas de cómo queremos nosotros este nuevo Chile para las generaciones futuras. Y uno de eso era el tema del currículum, que tenía que ser planteado desde los territorios, desde la realidad y el espacio real de cada estudiante, porque no se le puede enseñar de la misma forma a los estudiantes que se encuentran a la orilla del mar, de la misma forma a los chicos que se encuentran en la cordillera. No es la misma forma, no son los mismos ejemplos, no es la misma forma vivible de ellos mismos. Entonces, lo mejor es el tema bajar los currículos a nosotros, a los territorios que propiamente tal estamos, donde las papitas queman, como se dice. Y también soy representante de la organización Vecinos Activos, que también mencionó Jaime. Bueno, Jaime es mi hermano, Jaime Castillo, que habló anteriormente. Están nuestros padres acá también, y algunos miembros de la organización, en conjunto con Amanda, que han sido fundamental en este proyecto que hemos tirado adelante. Estamos renaciendo, porque la señora Anita Miller había comenzado hace mucho tiempo atrás esta organización, pero le estamos dando vida y reviviendo esta organización para el trabajo comunitario, pero centrado en las vejeces, centrado en la persona mayor, centrado en la sabiduría que ellos nos entregan, y hacerlas llegar justamente, como dijo Jaime, en un proyecto que estábamos trabajando con un colegio de acá del espacio de nosotros, que es el Colegio Víctor Domingo Silva. Se hizo un video en el cual justamente este mes de agosto, que es el mes de aniversario de nuestra ciudad de La Serena, algunas locaciones que hizo el colegio con algunos espacios físicos que son reconocidos en la ciudad, el Faro, la Plaza de Armas, algunos espacios físicos, y nuestras personas mayores de la organización y los que aún no pertenecen a la organización, ellos empezaron a hacer relatos de todo lo que ellos vivieron en sus tiempos muy bien vividos anteriormente, antes de que pasara todo lo que pasó en nuestras ciudades con el tema de la modernización, donde habían espacios de comunidad real y donde ellos realmente aprendieron a vivir, y donde nos tienen que traspasar toda la información a nosotros, porque somos el ancla, tenemos que anclarnos con ellos, porque somos ellos, somos nosotros, somos la voz de los sin voz en este momento.
porque no se han considerado los espacios, porque no se toman en cuenta, porque es lo enfermo, es lo añoso, es lo que nos sirve, y no, yo he escuchado los discursos de todos ustedes hasta el momento, y me emociona escucharlos, me emociona el saber que no estamos solos en esto, que todavía si nos unimos somos mucho más luz de lo que el Estado nos quiere presentar, somos mucho más el pueblo junto, unido, somos mucho más poder. Así que vamos para adelante y nuestra organización está con las puertas, ventanas abiertas para todos ustedes. Y Tania de la comunidad de Aguita, que recién también había mencionado que quizás faltaba un espacio de poder unirnos, anclarnos con ellos. Bienvenida, nos vamos a poner en contacto también ahí con Amanda, vamos a gestionar algo, ya ahí estábamos pensando recién, para empezar a hacer visible también nuestro pueblo de Aguita, dentro de los proyectos que tenemos con el colegio, hacerlos visibles también, nuestra cultura chango, todo lo que tengamos a nuestra disposición, aquí estamos, nuestras manos están, nuestras ganas están, y bienvenidos a todos, y muchísimas gracias por estos espacios, de verdad que sí, muchas gracias. También, Cristina, muchas gracias por venir, por compartir ahí tu sentir. Creo que no hay nadie que esté pidiendo la mano, la palabra, ¿no? Bueno, ya hemos pasado harto rato dialogando, Camila se nos está pasó pidiendo. volando. ¿Quién? Camila. ¿Camila? No, apretó el botón. Eran aplausos. Ah, ya, perdón. Sara creo que sí. Ella estaba ¿Sara? levantando el dedito, sí. Ahí decía Sara. ¿Sara? Sí, yo quiero dar las gracias. Soy de acá de la ciudad de Purén. Quiero dar las gracias por esta maravilla. Bueno, yo en mi niñez me crié en una parte originario porque mi padre era originario de Mapuche, pero desgraciadamente mi padre no me legitimó, no tuve el apellido de pueblo originario, pero donde me crié, viví ahí con mis abuelos, ayudando muchos ancianos del pueblo, de esa reducción de originario. Yo era chica y mi abuela ayudaba a mucha gente de eso. Bueno, yo ahora ayudo a los adultos mayores como presidenta comunal del adulto mayor, consejera de Senama en Temuco, y ayudo mucho a los adultos mayores porque mi abuela me enseñó esa manera de ayudar a los adultos mayores, porque ella lo hacía así con adultos mayores que eran originarios, los ayudaba, los cuidaba, y yo como era más grandecita le ayudaba a mi abuela, así que estoy muy agradecida de este maravilloso invitación que me hizo Sebastián, que me mandó para compartir, porque prácticamente lo viví en mi juventud, en mi niñez, lo viví con los pueblos originarios. Así que muchas gracias de la comuna de Purendo, y las gracias, a lo mejor soy la única que estoy acá porque Sebastián me mandó esta invitación. Muy amable, muchas gracias, y me quedé con muchas cosas en mi alma para compartirlas con mis adultos mayores, porque también tengo un club de adultos mayores y tengo muchos indígenas dentro de mi club. Así que se lo voy a compartir para hacerle preguntas. Muchas gracias por darme la oportunidad de darle las gracias a ustedes por esta maravillosa reunión, charla que han hecho. Gracias. Gracias también a ti, Sara, por venir, por compartir. Siempre es un agrado escucharla. Sí, pues, yo estoy con Sebastián en el programa Nodo. Gracias. ¿Me permites algo? No, sí, adelante. Mira, yo quisiera decir a lo que Manuela también habló recién por el tema de las políticas públicas.
pienso que deben haber políticas públicas para todos los adultos mayores. Este país está envejeciendo, así que por lo tanto hay que avanzar en eso, en políticas públicas, pero también en políticas públicas con enfoque étnico, porque nosotros históricamente, tanto los pueblos originarios como el pueblo afrodescendiente, hemos estado excluidos de las políticas públicas en este país. Por lo tanto, nos merecemos también políticas públicas que vayan en directa a los pueblos, que vayan dirigidas, especialmente con un enfoque étnico. Y creo que eso sí se puede lograr en este país a partir de estas nuevas trabajos que están haciendo en una nueva constitución también. Eso tiene que quedar enfocado ahí. ¿Cómo garantizamos a las personas adultas mayores, tanto indígenas como afrodescendientes, una política pública focalizada? Eso quería nomás decir. Gracias. Gracias por permitirme hablar. No, gracias a ti, Asenet, y gracias a todos y a cada uno de quienes nos acompañaron hoy en este diálogo. Les quiero agradecer su tiempo, les quiero agradecer el sentir que han compartido con nosotros. Es muy valioso, hemos aprendido todo en este proceso y hemos reforzado mucho de nuestro sentir, así es que me voy con el corazón llenito y me imagino que también mis colegas. Así es que muchas gracias a cada una, a cada uno de ustedes por venir. Y solo recordar que si no se han inscrito es una formalidad, pero en el chat se pueden inscribir para ir después compartir el material que salga de esta actividad que ha sido bien emotiva y con harto contenido. Gracias por venir. Gracias, Gloria. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación. Gracias. Sí, gracias. Gracias, don Luis. Lo logramos. Gracias. Gracias a la danza. Gracias, Aranza, por las fotos. Sí, gracias. Gracias, Aranza. Por toda la Gracias. ayuda. Bueno.